Bien, continuamos con el Expreso TV y en este caso, como ya les habíamos anticipado en la apertura del programa, tenemos con nosotros al señor Juan Sacco de la firma TATSA. Muchas gracias por Y estar. de la Universidad de La Plata, profesor consulto. Exactamente. Bueno, están fabricando en TATSA un bus híbrido ya hace un tiempo, esto no es nuevo. Lo nuevo es que han hecho un convenio, un acuerdo con la gente de la provincia de San Luis, ¿es así? Sí, señor. Nosotros hemos hecho un primer prototipo que está aquí en la ciudad de Buenos Aires por actuación o colaboración de la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad de Buenos Aires, la Cámara de Transportes, TAXA y el grupo GEBA de la Facultad de Ingeniería que presido. Hoy hemos hecho un acuerdo con la empresa Eaton International de Estados Unidos y con la Fundación Clinton respecto de una nueva generación de ómnibus híbridos y justamente la provincia de San Luis y muy próximamente la ciudad de Buenos Aires, tal vez en la semana próxima o lo más próximo posible, tendrá también su vehículo. La provincia de San Luis, consciente de la problemática ambiental, ha adquirido los primeros 5 vehículos híbridos para una línea que va a trabajar exclusivamente con vehículos híbridos. ¿Qué significa vehículo híbrido para los televidentes que no son del sector del transporte? Los vehículos híbridos significa que trabajan con 2 formas de energía. La energía eléctrica en algunos aspectos y en otros aspectos la energía digamos así, clásica del motor de combustión interna. Todo eso tiene un origen, es decir, el por qué estamos haciendo todo este tipo de desarrollos y hacia el futuro nuevas generaciones de desarrollos para pasar de digamos así, del transporte actual al transporte futuro en los próximos 50 años. Dentro, digamos así, de los motores de combustión interna tradicionales, el principal problema que hay es que durante la aceleración se produce una contaminación demasiado alta. Es decir, todos los vehículos que producimos las terminales, sean americanas o europeas, de origen o de otro país, tienen que cumplir con ciertas normativas desde el punto de vista de contaminación. En el caso de nosotros, o Brasil, Europa, siguen las normas Euro. Las normas Euro, por un lado, establece que los ensayos deben ser realizados en bancos específicamente diseñados para esa función y sobre 13 estados posibles de funcionamiento. Luego, los resultados de cada uno de los ensayos, que son distintas condiciones operativas del vehículo real, convenientemente ponderados, tienen que estar por debajo de los límites de cada uno de los contaminantes más importantes establecidos por la norma. En el caso de Estados Unidos tenemos las normas EPA, que también son muy similares en cuanto a los valores de la contaminación. Entonces nosotros en este momento estamos con Euro 3, ya vamos a pasar próximamente, según la ley debería ser a partir del 1 de enero, sí, pero hay unas postergaciones. Sí. Es decir, teníamos que pasar Euro 4 o eventualmente directamente Euro al 5, Euro 5. Se habla de Euro 5, sí, sí. Lo cual obliga a hacer una serie de cosas, como ser los combustibles con bajo contenido de azufre, el agregado de el tratamiento de los gases de escape a través de la Blue, o sea, una urea específica para uso automotriz. Nosotros, además de los tradicionales que obligatoriamente tenemos que seguir produciendo, estamos tratando de innovar en cuanto a la reducción del consumo de combustible, que es uno de los principales problemas del efecto invernadero, de la contaminación ambiental y sobre todo de los problemas de la salud, sobre todo las enfermedades cardiorrespiratorias. No tenemos idea de la magnitud, pero es impresionante. ¿Con el bus híbrido se reduce todo esto? En el bus híbrido es un primer paso intermedio hasta llegar al uso del hidrógeno u otro combustible alternativo.
En el caso del ómnibus híbrido nosotros estamos reduciendo alrededor del 30% el consumo de combustible. ¿Por qué? Porque toda la aceleración del vehículo, que es la principal fuente de contaminación, de una masa de 16, 17 toneladas, un ómnibus de 12 metros de longitud con los pasajeros, evidentemente que un 30% en el consumo de combustible es una cantidad muy importante, tanto sea en la reducción de los costos de combustible como la reducción de la contaminación ambiental, como la reducción del efecto invernadero, porque el CO2, que es en definitiva uno de los componentes del efecto invernadero, se reduce en la misma proporción. Entonces es una contribución de tasa visionaria y tratando de mantener la tecnología siempre un paso adelante con respecto a la colaboración en cuanto a reducción de contaminación, mejoras de la salud, efecto invernadero, etc. Esto es un primer paso. Eso le iba a preguntar, un primer paso, porque vamos hacia motores directamente eléctricos o de otra fuente de energía. Si le dijera así, yo diría que el hidrógeno, que es la celda de combustible, es la conversión directa de la energía química del combustible en energía eléctrica, es decir, todo es eléctrico, no existe más el motor de combustión interna, es un gran paso. ¿Por qué? Porque poco prestamos atención en cuanto a el aumento de los costos. Por ejemplo, los últimos 5 años y medio de lo que aumentó el gasoil por kilovatio hora equivalente, y lo que aumentó la energía eléctrica, aumentó mucho menos la energía eléctrica. Usted me dice, hay subvención, pero hay subvención en ambas. En ambas, y además la de la tradicional viene de Por origen eso, fósil es y es no renovable además. Otro ángulo del problema. Desde el punto de vista de lo que yo voy a abonar, la energía eléctrica por unidad de potencia equivalente es mucho más barata. Entonces, ¿por qué estoy usando gasoil? Y es renovable además. Es renovable porque lo podemos generar a través de los molinos eólicos, etcétera. Es decir, nosotros podemos generar energía eólica y funcionar en los centros de la ciudad, que es donde más problemas vamos a tener. Hay que tratar por todos los medios de reducir los problemas de la contaminación ambiental. En el pasado, el tema, cuando uno hablaba de motores que funcionaban con electricidad o que funcionaban a medias con electricidad, el principal problema que uno escuchaba, siendo un neófito en la materia, es la velocidad, que el motor eléctrico no desarrollaba demasiada velocidad. ¿Esto sigue siendo un problema? ¿Lo están viendo? No. Nosotros, los motores eléctricos tradicionales, son motores de flujo radial. Es decir, el flujo tiene un rotor, pongamos uno de alterna, que es de última generación, y el flujo es radial. Los motores modernos de última generación eléctrico es de flujo axial, imanes permanentes, normalmente hecho con niobio, boro, hierro, de alta densidad de flujo. Entonces, un motor eléctrico de flujo radial, que es el convencional, pesa, por ejemplo, para 130 kilovatios, una potencia de 130 kilovatios, pesa 1100 kilos, cuando esa potencia, hecho con un motor, obtenible con un motor de flujo axial, imanes permanentes, está por debajo de los 100 kilos. Mover la masa cuesta energía. Mover la masa del motor adicional también cuesta energía. Entonces, uno de los principales problemas es que las ciudades crecen continuamente. Claro. El problema de la movilidad de las personas y de las mercancías en la ciudad es cada vez más grave. Uno es el problema en ruta, y el otro es el problema dentro de la ciudad, donde la velocidad está muy limitada, los atascamientos, hay muchísimos problemas. Se contamina sin más, se gasta más. Sí. Claro, primera, segunda, consume más, hay un montón de problemas. Y otra cosa es también que en los próximos 20 años, o sea, para el 2030, el proyecto de las automotrices
es duplicar la cantidad de vehículos que tenemos hoy, que es alrededor de 750 millones de vehículos, duplicarlos. Si no toma el aumento de la demanda del petróleo, de todos los derivados, van a subir en una proporción descomunal, que si no tomamos medidas hoy, luego va a ser tarde. Saco, yo le agradezco por su visita y ojalá que se tomen estas medidas. Nosotros esperamos que vayamos hacia ese futuro más racional y más razonable. Y ahora, Carla, vamos a una pausa.